Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito, donde desmenuzamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados de nuestras series otomanas predilectas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un culebro superíndice 3N que parece salido directamente de la pantalla, pero no, es la vida real. ¿Recuerdan a Ander Cel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cam? Pues bien, la historia fuera de las CU maras parece tener de ese giros que un episodio final de temporada. Hoy vamos a explorar un tema que ha incendiado las redes sociales y las revistas del corazo superíndice 3N turcas, los rumores, las confirmaciones a medias y las posibles consecuencias del supuesto romance entre Kerem Bürsin y Melissa Dongel, y CU superíndice 3 esto podría haber desatado la furia o al menos, la venganza de Ander Cel. Vamos a analizar la situación superíndice 3N, los indicios y por supuesto, a echar un vistazo a algunas series donde la venganza es un plato que se sirve frío, o a veces muy caliente. Asu que hago un rense fuerte pu superíndice 3 nanse CU superíndice 3 modos y prepu, rense para un viaje lleno de drama, pasiu superíndice 3N y Kizu S, algo de veneno. Pero antes de empezar con todo el chisme, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, análisis y por supuesto, mucho drama turco. Y ahora vamos al meollo del asunto. ¿El corazo superíndice 3N de Ander Cel y el revuelo amoroso es para tanto? La verdad es que Ande y Kerem formaron una pareja que trascendió superíndice 3 la pantalla. Su química en Senu con diéresis al cam era innegable y cuando confirmaron su relación superíndice 3N, el fandom estalló superíndice 3 de Alegrua. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. Caminaban de la mano, se dedicaban mensajes cariu más menos osos en redes sociales y se mostraban inseparables. Los fans creían en un amor eterno, un ejemplo de que la magia de la pantalla podía trasladarse a la vida real. Revistas de todo el mundo cubrieron su romance, consolidándolos como una de las parejas mundiales queridas y medio ticas del momento. Incluso se hablaba de planes de boda y de formar una familia. Pero como en muchos cuentos, la felicidad duró superíndice 3 poco. La ruptura llegó superíndice 3, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto. El anuncio fue breve y escueto, sin dar mayores detalles sobre los motivos de la separación superíndice 3N. Las especulaciones no tardaron en surgir, desde diferencias irreconciliables hasta presiones laborales que habrían afectado la relación superíndice 3N. Lo cierto es que de un día para otro el cuento de hadas se había terminado, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. Y ahora los rumores de un nuevo romance de Kerem con Melissa Dongel, una joven actriz también copyright N muy talentosa, han reavivado las llamas de la polu copyright Mika. Melissa Dongel, una figura en ascenso en el mundo de las series turcas, ha ganado popularidad por sus papeles en producciones como Aikmank y Grados Ntikam y Senkalkam. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices superíndice 3 Benes Mood S prometedoras de Turquía. La noticia de su supuesto romance con Kerem Bürsin sorprendió superíndice 3 a muchos, generando una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Algunos fans de Ande y Kerem expresaron su decepción superíndice 3N y tristeza, mientras que otros se mostraron curiosos por conocer los detalles de esta nueva relación superíndice 3N. ¿Venganza? Kizu, ese sea una palabra muy fuerte. Pero los fans han estado analizando cada movimiento, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, buscando pistas que indiquen si Ande estuvo realmente afectada por esta situación superíndice 3N y si estuvo tomando alguna medida al respecto. Han examinado cada me gusta, cada comentario, cada foto publicada, en busca de seu más menos ales que revelen el estado de con diéresis nimo de Ande y sus posibles intenciones. Algunos han interpretado ciertas publicaciones como indirectas dirigidas a Kerem y Melissa, mientras que otros creen que Ande simplemente estuvo siguiendo adelante con su vida y enfocándose en su carrera. Recordemos que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida real y la ficción superíndice 3N a veces se difumina, y las reacciones pueden ser muy diversas. La presión superíndice 3N medio urtica y el escrutinio más menos blico pueden influir en las decisiones y acciones de los famosos, haciendo que sus vidas personales se conviertan en un espectáculo para el entretenimiento del más menos blico. Ahora, para entender mejor este drama y la complejidad de las relaciones, vamos a repasar algunas series turcas donde la venganza es el motor principal de la trama.
A su podrur en ver que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3n, y otras veces, la ficción superíndice 3n nos ayuda a entender la realidad. Analizaremos CU superíndice 3mo se aborda el tema de la venganza en estas producciones, los diferentes tipos de venganza que se muestran y las consecuencias que tienen para los personajes involucrados. También copyright en exploraremos las motivaciones de True S de la venganza, si es justificada o no, y si realmente trae la paz y la felicidad que se busca. Empezamos con Ethel. Esta es una serie clásica, un drama de venganza en estado puro. La historia sigue a Homer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, quienes lo incriminan por un robo que no cometió superíndice 3. La traición superíndice 3n es el detonante de la historia, el punto de inflexión superíndice 3n que transforma la vida de Homer para siempre. El dolor y la rabia lo consumen, impulsándolo a buscar venganza contra aquellos que le arrebataron su felicidad. Homer es encarcelado y dado por muerto, pero logra escapar de la prisión superíndice 3n y, con la ayuda de un misterioso mentor, se transforma en Ethel, un hombre rico y poderoso que regresa para vengarse de aquellos que le arruinaron la vida. Esta transformación superíndice 3n es clave en la serie, ya que Ethel adopta una nueva identidad y un nuevo propus superíndice 3 hito en la vida, la venganza. Los actores principales son Kenan y Grados Mirzaloilu como Ethel, Kansudere y Yi Tuzayener. Ethel es relevante para nuestro tema porque muestra CU superíndice 3mo la traición superíndice 3n puede llevar a una persona a reinventarse por completo y a dedicar su vida a la venganza. Es una serie llena de giros inesperados, personajes complejos y momentos de mucha tensión superíndice 3n. La trama es llena de intrigas, conspiraciones y revelaciones sorprendentes que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. Un dato interesante es que estuvo inspirada en la novela El Conde de Montecristo. La adaptación superíndice 3n turca le da un toque propio, incorporando elementos de la cultura y la sociedad turca. Seguimos con Intikam, la versión superíndice 3n turca de la serie estadounidense Revenge. La protagonista es Yaymur Uzden, interpretada por Beren Saat, quien regresa a Estambul para vengar la injusta muerte de su padre, quien fue acusado falsamente de un crimen que no cometió superíndice 3. Al igual que en Ethel, la injusticia es el motor de la venganza. Yaymur regresa a Estambul decidida a limpiar el nombre de su padre y a castigar a los responsables de su muerte. Yaymur se infiltra en la alta sociedad, donde viven los responsables de la conspiración superíndice 3n, y poco a poco va revelando sus secretos y destruyendo sus vidas. Su plan de venganza es meticuloso y calculado, utilizando su inteligencia y astucia para manipular a sus enemigos. Intikam es relevante porque explora el tema de la venganza desde una perspectiva femenina, mostrando a una mujer fuerte y decidida que no se detendrá ante nada para limpiar el nombre de su padre. La serie también Copyright N aborda temas como la corrupción superíndice 3n, el poder y la ambición superíndice 3n. Un dato curioso es que Beren Saat, una de las actrices Moon S queridas de Turquía, brilló superíndice 3 con luz propia en este papel, demostrando su versatilidad como actriz. Su interpretación superíndice 3n de Yaymur fue elogiada por la crítica y el Pumas menos blico. Ahora pasamos a una serie Moon S reciente Sadakat Sith, que significa infiel. Esta serie es un drama psicolu superíndice 3 Hiko que sigue a Asia, una exitosa doctora que descubre que su esposo, Volkan, la ha estado en Gau más menos ando con una joven llamada Derin durante 2 aún más menos os. La infidelidad es el punto de partida de la historia, el detonante que desata la furia de Asia. Al principio, Asia se siente devastada y humillada, pero pronto decide que no se conformará con ser la víctima. Asia, interpretada por Kansudere, decide no conformarse con ser la víctima y comienza a planear su venganza, utilizando su inteligencia y astucia para destruir la vida de Volkan y Derin. Su venganza es fría y calculada, utilizando todos los medios a su alcance para hacerles pagar por su traición superíndice 3n. Sadakat Sith es relevante porque muestra CU superíndice 3mo la infidelidad puede desencadenar una espiral de venganza y destrucción superíndice 3n. La serie explora las emociones de los personajes de manera muy realista, mostrando sus miedos, sus inseguridades y sus deseos de venganza. También Copyright N plantea interrogantes sobre la naturaleza del amor, el matrimonio y la fidelidad. Un dato interesante es que Sadakat Sith es una adaptación superíndice 3n de la serie británica Dr. Foster. La adaptación superíndice 3n turca ha sido muy exitosa,
manteniendo la esencia de la historia original pero adaptándola al contexto cultural turco. Otra serie que nos viene a la mente es Ukondieres y Sukur, un drama de acción superíndice 3N que se centra en la familia Kouparra-Foğbal, que controla el peligroso barrio de Ukondieres y Sukur en Estambul. La familia Kouparra-Foğbal es una organización superíndice 3N criminal que controla el tráfico de drogas y otros negocios ilegales en el barrio. Cuando Yamal Párrafo, el hijo menor de la familia, regresa a Ukondieres y Sukur después copyright S de aún más menos os de ausencia, se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio y a protegerlo de sus enemigos. La venganza juega un papel importante en Ukondieres y Sukur, ya que la familia Kouparra-Foğbal tiene muchos enemigos que buscan destruirlos. Las guerras entre bandas rivales son constantes, y la venganza es una forma de mantener el control y el poder en el barrio. La serie es llena de escenas de acción superíndice 3N emocionantes, personajes carismáticos y momentos de mucho drama. Aras Bulut y Grado Sinemli es el actor principal. Su interpretación superíndice 3N de Yamal Párrafo ha sido muy elogiada por la crítica y el más menos blico. Un dato curioso es que Ukondieres y Sukur se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 menocultural en Turquía, con una gran base de fans que siguen la serie Compasiu superíndice 3N. La serie ha generado un gran impacto en la sociedad turca, abordando temas como la pobreza, la violencia y la desigualdad social. Y para finalizar, no podemos olvidar Söz, que significa la promesa. Esta serie de acción superíndice 3N y drama militar sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie muestra los sacrificios y los peligros que enfrentan los soldados turcos en su lucha contra el terrorismo. La venganza es uno de los principales motivos que impulsan a los soldados a luchar, ya que muchos de ellos han perdido a seres queridos a causa de los ataques terroristas. El deseo de vengar la muerte de sus más menos héroes y familiares es un poderoso motivador para seguir adelante. Söz es relevante porque muestra CEU superíndice 3 la venganza puede ser un poderoso motivador, pero también copyright N puede tener consecuencias negativas. La serie explora los dilemas morales que enfrentan los soldados en la guerra y el precio que deben pagar por su venganza. También copyright N aborda temas como el patriotismo, el sacrificio y el honor. Tolga Sarta es el actor principal. Un dato interesante es que Söz ha sido elogiada por su realismo y por su representación superíndice 3N de la vida de los soldados turcos. La serie ha contado con el apoyo del EJU Copyright Cito Turco, que ha colaborado en la producción superíndice 3N para garantizar la autenticidad de las escenas militares. Volviendo a nuestro tema principal, es importante recordar que todo lo que estamos hablando sobre Hande, Kerem y Melissa son rumores y especulaciones. No sabemos con certeza qué copyright estuvo pasando entre ellos, y es importante respetar su privacidad. Sin embargo, es innegable que esta situación superíndice 3N ha generado mucha expectación superíndice 3N y ha puesto de manifiesto el interu copyright, ese que despiertan las vidas de los famosos. La presión superíndice 3N mediática y el escrutinio más menos blico pueden ser abrumadores, y es importante recordar que los famosos también copyright N son personas con sentimientos y emociones. En definitiva, ya sea que ande tu copyright planeando una venganza digna de Ethel, o simplemente es tu copyright siguiendo adelante con su vida, lo cierto es que el drama turco nunca deja de sorprendernos. Y es que, como hemos visto en estas series que hemos repasado, la venganza es un tema recurrente que nos fascina y nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana. La venganza puede ser un plato que se sirve frío, pero también copyright N puede ser una forma de cerrar heridas y encontrar la paz interior. Y bien, amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y especulación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre la posible venganza de Hande Erçel tras el supuesto romance de Kerem Bürsin con Melissa Dongel, y que hayan disfrutado recordando algunas de las series turcas ese emblemática sobre venganza. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande tiene motivos para estar enfadada? ¿Creen que estuvo tomando alguna medida al respecto? ¿De las series que hemos mencionado es su favorita? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo.
Muchas gracias por vernos y hasta la Superíndice 3 Sima.